Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 35, día 2, ya con nuestro proyecto de estas 2 semanas, nuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario. En esta ocasión vamos a hablar del área de personal social y está dirigido a estudiantes del 4º grado. Vamos a empezar. Tiago, si nos ayudas con el tema. Recordamos la celebración de nuestra independencia. Muy bien, gracias Tiago, así es. Vamos a recordar la celebración de la independencia, cómo se dio la independencia, ¿no es cierto? Nuestra meta, ¿ya? ¿También nos ayudas, Tiago, con la meta? Explicar los principales acontecimientos ocurridos durante el proceso de la independencia del Perú y reconocer su importancia al conmemorar el Bicentenario. Gracias, Tiago, así es. Vamos a explicar cuáles fueron los acontecimientos ocurridos en el proceso de la independencia del Perú y también conmemorar el Bicentenario, la importancia de recordar este suceso. Bien, su mismo dibujo lo dice. Acá tenemos el dibujo de la independencia con José de San Martín, pero también aparte de tener el tema y la meta, tenemos logros que tenemos que hacer. Y para ello nos va a ayudar Araceli. Araceli, si nos ayudas a leer la primera meta. Ya, Miss. Identificar información sobre los acontecimientos y personajes que participarán en el proceso de independencia del Perú a partir de videos y Textos cortos. textos cortos. Muy bien, gracias Araceli, muchas gracias. Así es, el primer logro es que nosotros identifiquemos información sobre los acontecimientos, los personajes que participaron en este proceso sobre la independencia del Perú, ¿no es cierto? Kennedy, si nos ayudas con el segundo logro. ¿Estás, Kennedy? Tiago, a ver, Kennedy. Sí, Miss. Ya está, hijito. Lee, hijito, el número 2. Kennedy. Explicar los principales. Sí, Miss. Explicar los principales. Kennedy, te escuchamos. Ya, Miss. Explicar los principales acontecimientos ocurridos en el proceso de independencia del Perú, ¿no es cierto? Muy bien, gracias Kennedy. El siguiente logro, ¿nos ayudas, Araceli? Tiago, ayúdanos. Reflexionar sobre los sucesos ocurridos durante la independencia para reconocer su valor en la conmemoración del Bicentenario. Muy bien, gracias Tiago. Entonces tenemos que reflexionar sobre hechos ocurridos, sucesos ocurridos durante la independencia, ¿no? Y eso también conmemorar la independencia, el Bicentenario, ¿no? Entonces tenemos, 1, identificar información, explicar los sucesos importantes y luego reflexionar. Vamos a leer.
Dice, a ver si nos ayudas, Danilo, a leer lo que dice en este pergamino. Ok, Miss. El Perú es desde este momento libre e independiente para la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Muy bien, así es. Esas son las palabras. ¿De quién crees que es estas palabras de acá? ¿De quiénes son estas palabras? El Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. ¿De quién crees que son estas palabras? ¿Ya? Bien, con estas palabras nosotros vamos a responder algunas preguntas, solo para recordar un poco, ¿ya? Te preguntan acá en la primera y te dicen, ¿quién mencionó estas palabras? ¿Quién mencionó estas palabras? José de San Martín, Miss. Muy bien, Don José de San Martín. así es, José de San Martín. ¿No es cierto? ¿Tú sabes en qué año fue? En 1821, Miss. Así es. Gracias, Miss. El que ha visto, buenas noches Aldair, el que ha visto el vídeo hoy se va a dar cuenta de que la independencia se dio en el año 1821, ¿ya? ¿De qué se independizó el Perú con estas palabras? ¿De qué se independizó? De la voluntad general de los pueblos. De la esclavitud. ¿Ya? ¿Por parte de quién? De los españoles. De los españoles. Así es. ¿Ya? Así es. Se independizó de las, a ver, vamos a poner autoridades españolas. Españolas, ¿no? Así es. ¿Qué relación habrá entre estas palabras y la celebración del Bicentenario? Aldair, a ver, dinos más fuerte. ¿Cuál, Miss? ¿Qué relación hay entre las palabras y la celebración del Bicentenario? Uno de nuestros sucesos importantes. Así es. Es un hecho Muy importante. muy importante, muy importante en la vida del país, ¿no es cierto? En la vida del Perú. Iniciando una nueva etapa. ¿Es importante o no es importante? Es importante. Así es. Importante, Miss. Así es. Según lo aprendido, el Bicentenario conmemoramos 200 años de nuestra historia de la independencia. ¿Qué acontecimientos ocurrieron y quiénes habrán participado? ¿Qué acontecimientos ocurrió? Que don José San Martín ha soñado con la bandera Sí, así es. a través de palomas de blanco y rojo. Claro, con las aves, las parihuanas. Pero otro más, algo más importante todavía que todo eso que me estás diciendo, que está ahí, que está dentro de este cuadro. Que somos libres y... Así es, la liberación, el hecho de que diga, desde este momento el Perú es libre, significa la liberación, ¿ya? La liberación, a ver qué ha pasado con mi lápiz. La liberación, así es.
Ahí está. ¿Quién tiene gatito? Yo mismo. Ah, ya. La liberación, ¿no es cierto? La liberación de las manos españolas, ¿no? Ahí está. ¿Quiénes crees que han participado en esta liberación? Don José San Martín, Miss. Así es. Participaron José de San Martín. ¿Conoces a alguien más? Y los peruanos y las peruanas, Miss. Ya, El ejército. ya. Bien, eso vamos a averiguarlo y vamos a mejorar nuestras respuestas, ¿ya? ¿Qué podemos hacer para conocer sobre los acontecimientos y las personas que llevaron a nuestro país a su independencia? ¿Qué podemos hacer para conocer más? Investigar. Ya, investigar, ¿qué más? En fuentes confiables, Miss. Ya, buscar fuentes Leer confiables. lecturas. Ajá, Lecturas, buscar, libros. buscar, Sobre el Perú. así es, fuentes confiables. Preguntaron a un familiar. También confiables, al preguntar a un familiar que sea longevo, ¿no es cierto? A un familiar. Y lo que dijo Danilo, leer. También es importante, ¿no? Pero hay que buscar una lectura confiable. Bien, yo les voy a mostrar un vídeo. Este es el vídeo que nos presenta plataforma Aprendo en Casa. Ya se llama El desembarco de San Martín en Paracas, acá en nuestro lugar, ¿no? Acá en Perú. Vamos a ver este vídeo. En la madrugada del 8 de septiembre de 1820, don José de San Martín desembarcó en la bahía de Paracas. Desde entonces, una serie de sucesos empezaron a dar para iniciar la independencia del Perú. Hemos llegado a Pisco para conocer el lugar del desembarco y todos los detalles en torno a este primer momento que marcó la historia y la independencia de nuestro país. El sueño de nuestra independencia empezó a concretarse en la bahía de Paracas, cuando por ella asomaron unas embarcaciones procedentes de Valparaíso. En ellas, don José de San Martín, acompañado de soldados argentinos y chilenos, llegaban con la misión de reclutar personal local para emprender el camino a Lima y enfrentar a las huestes realistas para dar fin, después de casi 300 años, a la colonia española. San Martín escoge Pisco, Paracas, como punto de desembarco, con el objetivo, uno, de estar cerca de Lima, poder atacar inmediatamente Lima, aprovechando el factor sorpresa, y dos, para poder reclutar, ¿no?, los voluntarios, patriotas voluntarios que se puedan adherir al Ejército Libertador. San Martín desembarca a tierra el día 12 de septiembre, y la tropa y los oficiales que habían llegado desde el 8 escogen la mejor mansión para que sea el lugar de vivencia temporal del general aquí en Pisco, en donde al final traza toda su estrategia. Esta casona, a 50 metros de la Plaza Mayor de Pisco, se convirtió entre el 12 de septiembre y el 26 de octubre de 1820 en la residencia y cuartel de San Martín. Pero el día 13, el día siguiente, destaca una división a Caucato, poder económico importantísimo. Y todavía se conserva, como parte de esas características, los túneles de Castillo. Esta era la entrada al túnel. Vamos a poder ver las pilastras, las columnas, los arcos, la longitud que tiene, el cepo para un lado, y el esclavo era considerado, repito, un capital propio de la ciudad. No podían afectarse. De ellos se presentaron 1.500, ¿no?, como voluntarios para el Ejército Libertador. Cuando San Martín viene a Pisco, trae una imprenta volante, es decir, una imprenta en uno de los buques. Comienzan a hacer las proclamas. Las proclamas son repartidas para poder captar a los voluntarios. No quiere decir entonces que el papel que jugaron los afrodescendientes jugó un papel importantísimo.
Orgulloso de ser la puerta de entrada de la independencia, en Paracas se construyó la Plazuela del Desembarco en 1986. Desde entonces, cada 7 de septiembre se realiza la ceremonia de conmemoración de este hito de nuestra independencia. Porque en esta plaza, y una fecha tan especial, como fue el 8 de septiembre del año 1820, llegó el coronel don José de San Martín, y en la cual se dio lugar a la expedición libertadora y posteriormente a nuestra independencia del Perú. 200 años después, desde la llegada de San Martín, Paracas es hoy uno de los distritos turísticos más importantes de la costa del Perú. Para conocer cómo se dio esta transformación, hemos llegado aquí al balneario de Paracas, en Ica, para poder conversar con sus pobladores locales y que nos cuenten cómo se dio esta transformación. Acá no había casi nada, no era una de las pampas, eran árboles, arenales, pues, no había nada de casa. El turismo ha tenido progreso para toda la gente de acá. El 90% de la gente de acá de Paracas vive del turismo. La cercanía al Bicentenario nos motiva y nos obliga a que no solamente sea fiesta y siesta, sino que retomemos la conciencia cívica que de antaño nos transmitieron los mayores. Así como el general don José de San Martín vino con toda su estrategia, vino a trabajar, vinieron nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos argentinos, más los peruanos que en su momento se pusieron la camiseta, eso es lo que falta para poder transformar el Perú. Es lo que queremos, que se reconozca Paracas como el sitio donde se marcó una expedición, que se reconozca Paracas como cuna de la bandera, que se reconozca Pisco como puerta de la libertad. El staff de apoyo de General San Martín le decía que tenía que desembarcar en Lima. Solamente San Martín era el único que estratégicamente decía que no había que enfrentar directamente al poder central, sino que había que hacer una campaña diferente como realmente lo hizo. Y bueno, creo que la historia demostró que no estaba equivocado, logró dividir las fuerzas y combatirlos de forma impecable y estratégica. San Martín regresa a la bahía de Paracas, esta vez con una tripulación de miles de hombres rumbo a Huaura, al norte de Lima. Esa historia será otro hito bicentenario. En la madrugada del 8 de septiembre de 1820, don José de San Martín desembarcó. Ahí está. Se han dado cuenta que en 1820 José de San Martín desembarca en Paracas, ¿no es cierto? Pisco, en nuestro Perú, uniéndose con los aliados países de Chile, Argentina y Perú, ¿no? Buscando ayuda para poder vencer a los españoles. Es así como se independiza luego Perú, ¿no? Y San Martín es la persona quien proclama. Después de haber visto el vídeo, ahora debemos responder algunas preguntas. ¿Cuál fue la misión que tuvo San Martín y la expedición libertadora al desembarcar en la bahía de Paracas? Liberar a todos los españoles. Así es. Esa era la misión, liberar de los... A los peruanos. Así es, claro que sí. Sabía a los peruanos de los españoles, ¿no es cierto? De las manos de españoles. Ahí sí es. Ahora sí, ¿quiénes se sumaron para apoyar al ejército libertador? Otros países. Sí, pero ¿como quiénes? Los chilenos. Ajá, se aliaron. Otros países. Sí, se aliaron, no. Argentinos. Así es, se aliaron los chilenos y los argentinos. Y eso lo vamos a volver a hacer. Y los argentinos, ¿no es cierto? ¿Y cómo eran captados? ¿Quiénes eran las personas que llevaban los mensajes? Porque no lo podían hacer de forma pública, sino era de forma secreta. En carta. ¿Pero quiénes eran? ¿Sabes quiénes eran? La comunidad africana. La comunidad africana era las personas que trabajaban en casi la mayoría de casas de españoles, ¿no? Pero
¿Cómo lo hacían? A través de secretos, ¿no? Entonces dice, ¿cómo eran captados? ¿Cómo eran captados? Eran captados a través de las personas africanas. Así es. Y también en el vídeo nos hablan de que San Martín vino con una imprenta, quiere decir que es una forma de fotocopia, algo así, de máquina de escribir, ¿ya? Por la cual también ellos emitían sus comunicaciones. Pero eran las personas africanas que trabajaban aquí en el Perú, ¿ya? Las que también se sumaron a esta importante decisión que hacían. ¿Cómo se conmemora en Paracas este acontecimiento de la independencia? ¿Cómo lo conmemoran? Claro, actuando, ¿no es cierto? ¿Has visto? ¿Han visto en el vídeo? Actuando, dramatizando, recordando, ¿no es cierto? Lo están volviendo a vivir. Así es, lo están dramatizando, tal cual como fue aquella época, ¿no? Así es. Con las banderas de los países. Sí, también, así es. Con la bandera. Así es. Y además dice, se ha hecho una plazuela justo cuando San Martín pisó, justo ahí en Paracas hay una plazuela. Y ahí es donde hacen esta actuación, esta dramatización, este recordatorio, ¿no? De ese hecho importante. ¿Qué transformación ha tenido Paracas a 200 años de la llegada de la expedición libertadora? Dice que en sus inicios no había mucho, no había población, no había nada, era la naturaleza. Ahora, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo has visto a Paracas? ¿Qué? ¿Cómo lo ves a Paracas? No es lleno de gentes, lleno de personas, y además Paracas tiene algo importante. Mira, ahí está, ve, ahí está la plazuela, mira cómo está. Y hubo una fecha tan especial, fue el 8 de septiembre del año 1820. Su opinión, Miss. Así es. De la llegada de los españoles, ya, de la llegada de San Martín, perdón, de la llegada de San Martín a Paracas, de los 200 años de la expedición, Paracas tiene una población, ¿no? Está urbanizada. Sitios turísticos más importantes de nuestro Perú. Sí, así es. Tiene lugares turísticos. Y bien importantes, ¿no? Muy importantes. Y dice que el 90% de la población vive de turismo, ¿no? En este reportaje se cuenta con la ayuda de un historiador que hace 200 años el general Don San Martín desembarcó en Paracas, Pisco. Más de 4.300 hombres, 25 naves que lo acompañaban. Su meta era acabar con el poder realista liderado por el gobierno español. Ahí está, ¿ves? Bien. Ahora tenemos acá un texto por las rutas de la independencia. Muy bien. Aldair inicia. Por la ruta de la independencia hace más de 200 años. La proclamación de la independencia del Perú, realizada en el 28 de julio del 1821 en Lima por don José de San Martín, marcó un hito importante en el proceso de nuestra independencia y representa la liberación del Perú de la dominación española, libres de una monarquía explotadora
injusta y mezquina. Sin duda ese era el sueño de muchas peruanas y muchos peruanos. Gracias, Aldair. Desde que se dio esto en 1821, un 28 de julio, ¿ya? Quien proclama San Martín, dice, es un proceso muy importante, ¿ya? Para nuestra historia, para el Perú. ¿Por qué? Porque nos hemos liberado de una monarquía explotadora, injusta, mezquina, que sin duda era el sueño de muchas peruanas y peruanos que se vayan estas personas que nada bien le hacían al país, ¿no? Ese era el sueño. ¿Y quién se los cumplió? El general San Martín. Continúa, Tiago. El gran esfuerzo de libertad motivado por los sueños y la valentía de mujeres y varones peruanos traza un camino que sin lugar a dudas toma como antecedente la rebelión de Tupac Amaru en 1780, quien junto a su esposa e hijos y otros compatriotas derrotaron a las tropas españolas frente al abuso de autoridad. Él cobró excesivo de impuestos y la obligación a un sistema de trabajo Gracias, Tiago. Así es. Este esfuerzo, este sueño de ver al Perú libre e independiente nace de personas, quiere decir, es un sueño y valentía de mujeres y varones peruanos que sin duda ya toman un antecedente. Por ejemplo, la rebelión de Túpac Amaru II en el año 1780, quien junto a su esposa e hijos y otros compatriotas derrotaron a las tropas españoles frente al abuso de la autoridad. El cobro excesivo de impuestos quiere decir que la población trabajaba solo para los impuestos, ¿ya? Y la obligación a un sistema de trabajo muy explotador, explotaban a la gente. Entonces todo eso hacía que la gente esté muy molesta, pero tenían que aparecer personas con muchos sueños para poder vencer a estas personas, a estos españoles que habían venido acá al Perú. Este suceso marcó una clara señal que sí se podía vencer a los españoles. Años más tarde, 1811, Francisco de Sela encabezó la primera rebelión independista, ¿ya? Tomando la ciudad de Tacna y dice enfrentando al cuartel español. Este suceso, conocido como el Grito Libertador del Perú, así se le dice el Grito Libertador del Perú a esta rebelión que generó Francisco de Sela en el año 1811. Mira, luego en 1814, dice, en Cusco se dio la rebelión de los hermanos Angulo, Mateo Pumacagua. Ahí tenemos otra rebelión más. 1811, Francisco de Sela. 1814, los hermanos Angulos y Mateo Pumacagua. Ellos apoyaron a los indígenas y lograron ocupar las ciudades de Arequipa y Huamanga, extendiéndose la gesta libertadora por grandes ciudades del Perú. Ahí están. ¿Ves? Ahí están apareciendo muchas personas
que empezaron a soñar con un Perú libre. En 1820, la expedición libertadora, a cargo de don José de San Martín y otros colaboradores de la Gran Causa, quienes formaron una gran fuerza militar y lograron algunos resultados concretos a favor de la independencia. Uno de ellos, la desocupación de Lima de los soldados que defendían la dominación española. Un año después, el mismo José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Ya tenemos fecha, chicos, y quiénes han sido las personas que han generado estas rebeliones para que nuestro Perú sea libre. ¿Ya? Entonces, vamos repasando. ¿En qué año se da la primera rebelión? En 1814. ¿Seguros? En 1780, 1821. La primera rebelión. 1821. La primera rebelión. 1811. Sí. ¿Quién lo estaba encabezando? ¿Quién era la persona que estaba dando no? Francisco de Sela. Muy bien, así es. Francisco de Sela. Acá está al ladito está Francisco de Sela. Ya, en 1800 se da la primera rebelión con Francisco de Sela. ¿En dónde? En la ciudad de Tacna. Pasan los años, ya, y acá estamos en 1814. En 1814 aparecen hermanos y personas que siguen sumándose a esta causa. ¿Cómo se llaman? Angulo. Los hermanos Angulo y Mateo Puma. Y Mateo Pumacahua. Son personas indígenas, ¿ya? Netos del Perú, quienes hicieron una rebelión también. Estos hermanos también hicieron esa rebelión, ¿no? Y luego, posteriormente, ya después de esas rebeliones, se suman más personas. ¿Quiénes se suman? Se suman en 1820. La libertadora. Así es. La expedición libertadora. ¿Quién? Ajá, así es. Con José de San Martín. ¿Ya? Esa es la expedición libertadora. Tenemos entonces todo en orden cronológico, todo lo que pasaba. Tenemos, por ejemplo, la de 1780, ¿ya? Acá tenemos 1700 y en esta parte están los 1800. ¿Quién participa acá? Tupac Amaru II, ¿ya? Y toda su familia, esposas e hijos, ¿sí? Y ellos son los que generan también esta gran rebelión, la rebelión de Tupac Amaru II. Recuerda que ellos mueren. Descuartizan, ¿no? Así es, lo descuartizan, así es, lo descuartizan a él frente a toda su familia. Muere su esposa, sus hijos y Tupac Amaru también, ¿no? Imagínate, él ha entregado no solamente su vida, sino la vida de su familia. ¿Te das cuenta lo interesante que es? Entonces, por esas personas es que nosotros ganamos la libertad, ¿ya? La independencia, de que Perú no dependa más del gobierno español. Entonces, es así como San Martín proclama la independencia. Ayúdanos, Danilo, a continuar con la lectura. Ya, Miss. En esta ruta también es importante reconocer el esfuerzo de muchas peruanas que se unieron a las acciones de lucha por la independencia. Por ejemplo, María Parado de Bellido, donde su casa en Paras, Ayacucho, ofrecía comida, daba provisiones y transportaba cartas en favor de la independencia. Finalmente fue capturada y ajusticiada por el ejército español en 1822.
Otra mujer que participó en las luchas de independencia fue Cleofe Ramos. Ella y sus hijas María e Higinia Toledo participaron aguerridamente en acciones militares, cortando las amarras de un puente colgante sobre el río Mantaro, lo que detuvo al ejército español en su marcha hacia Concepción cerca de Huancayo en 1821. Gracias. ¿Te das cuenta que los sueños no solamente lo ejercían los hombres, sino también las mujeres iniciaron esta lucha por la independencia? Tenemos a María Parado de Bellido, ¿no? Ella dice, daba comida a las personas que estaban ayudando a esta causa. No solamente eso, sino que también llevaba cartas, información para poderse comunicar. También está Cleofé Ramos. Ella y sus hijas María Higinia Toledo también participaron de acciones militares, ¿no? Cortando amarras. Lo que pasa que antes no teníamos puentes con material concreto. Antes los puentes eran colgantes como sogas. Entonces, ¿qué hacía la familia de Cleofé Ramos y María Higinia? Ellos cortaban esos puentes para que los españoles no sigan ganando territorios, no sigan ganando más territorios, más gente, poniendo más soldados en diversas partes y regiones del Perú, ¿no? Dice, ahora, después de 200 años, ¿ya? Estos acontecimientos a puertas de celebrar el bicentenario de nuestra independencia, es necesario que las niñas y los niños pregunten, como futuros ciudadanos y ciudadanas, ¿cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestros sueños como niños o para el Perú en el bicentenario? ¿Qué sueños tenemos? ¿Qué queremos? Porque recuerda que todo nace de sueños, ¿sí? Todo nace de sueños. Estas personas, ya, que tú has visto, que han luchado, han dejado su vida, ya, son personas con sueños, que han querido que el Perú sea libre, y así fue, se liberó. Tú tienes sueños ahora, también. Entonces, es hora de que tú empieces a despertar, y todos los niños del Perú, con una nueva generación, llenos de sueños. ¿Qué quiero para mi país? ¿Qué hago yo? ¿Cómo comparto? ¿Cómo me comprometo? ¿Cómo ayudo? ¿Ya? Eso es importante. Y eso lo vamos a lograr todos juntos, cuando todos nos comprometemos a conciencia. ¿No es cierto? Qué interesante lectura, me ha gustado muchísimo. En 1780, ¿qué ocurrió? A ver, vamos a recordar, ya que hemos leído. ¿Quién me dice qué ocurrió en 1780? 1700, estamos 1700. ¿Quieren que retroceda la lectura? Sí, Miss. 1780. ¿Qué se dio en 1780? La rebelión de Tupac Amaru. Sí. La rebelión de Tupac Amaru. Sí, así es. La rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? ¿Quiénes participaron? Su familia. Así es, la familia. Hijos María Parado. Sí, así es. Su mamá y su hijo. Sí, así es. Dime, Aldair. Mis antes, ¿cómo hacían con los animales en la independencia? ¿A qué te refieres? ¿Cómo hacían con los animales? Recuerda que ya los animales para esa época ya estaban domesticados, Aldair. Sigamos. 1811. ¿Qué pasó en 1811?
Se formó la primera guerra. No, la rebelión de Tupac Amaru, ya, la primera rebelión dirás, ¿no es cierto, Danilo? Sí, sí, Miss. La primera rebelión. La primera rebelión en la ciudad. ¿Quiénes participaron contra los españoles? ¿Quiénes participaron? El cuartel español. Unos hermanos. Ya, ahora les voy a poner. Michela. Acá está, ajá, Francisco de Sela. Ya está. Vamos a poner Francisco de Sela, Francisco de Sela. ¿Ya? Francisco de Sela. En 1814, ¿qué pasó? La segunda rebelión. Así es. La segunda rebelión. La segunda rebelión entre los hermanos Angulo y Mateo. Ajá, contra los españoles. Y ¿Quiénes participaron? Dice entre los hermanos Angulo y Mateo. Ujú. Hermanos Angulo. Los hermanos Angulo y Mateo. Y acá está. Mateo Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua. Ujú. Es con el apoyo de los indígenas. Sí, siempre es con apoyo. Ellos solitos no. Ahí va todo. Y los hermanos, a ver, mi lapicito está que falla. Siempre ha sido con los apoyo de todas las personas indígenas. En Arequipa y en Huamanca. Pumacahua. En 1800 las mujeres. Ahora, en 1820, ¿qué pasó? Cuando La extensión libertadora. Muy bien, eso es, acá está. ¿Qué ocurrió? La expedición libertadora, ¿no es cierto? La expedición libertadora. ¿Quiénes participaron acá? ¿Puedes retroceder al plan? Chile, Argentina y Perú. Recuerda, Chile, Argentina y Perú se unieron para sacar a los españoles, ¿ya? Se unieron, ellos tres se unieron. San Martín, ¿ya? Es de Argentina, ¿sí? Se unieron con Chile porque también Chile estaba en manos de los españoles. Casi todos los países vecinos del Perú estábamos en manos de los españoles. Entonces, por eso se unieron, por esa causa se unieron. ¿Por qué las peruanas y los peruanos? Esto es para nosotros. Así es. ¿Por qué las peruanas y los peruanos iniciaron su lucha por la independencia hace más de 200 años? ¿Por qué iniciaron su lucha? Para que sean libres. No, no dice para qué. La pregunta es ¿por qué iniciaron su lucha? Para que sean libres. Eran esclavos. ¿Por qué? Porque están cansados. Porque vivían Vigilados por los españoles. ya, otro. Rodeados de españoles. Bueno, si es que los españoles se hubieran portado muy bien y nos hubieran tratado bien, seguro que no lo hubieran votado, ¿no es cierto? Pero como no sucedió de esa manera, entonces tuvieron que hacer una lucha, varias rebeliones, ¿no? Porque vivían
sin derechos, vivían en abusos, ¿ya? En abusos. ¿Qué cosa cobraban? Le cobraban tanto. Pagaban muchos tributos. Muchos tributos. Ahí me estoy la plata. Así es. Hasta ahora nosotros pagamos tributos, ¿ya? Ese es para recaudar dinero para el tesoro público. Pagaban muchos tributos, no tenían derechos, eran abusos, no tenían oportunidades. No valía. No tenían oportunidades, no había igualdad, no había justicia, ¿ya? Ese eran muchos más todavía, ¿no? Pero lo principal eran los abusos que ellos cometían. Ahora, ¿cómo podemos reconocer en el bicentenario a las peruanas y los peruanos que lucharon por un país libre? ¿Cómo lo podemos reconocer? A ver. Recordando y valorando lo que hicieron. Eso es importante. Valorando y recordando. Gracias a ellos somos libres. Así es. Recordando y valorando su ejemplo de vida, ¿no? Su ejemplo de vida, de solidaridad, porque al final nuestra nueva generación ya no va a vivir eso, ¿no? Esa situación ya no lo va a vivir. Ejemplo de vida. Esa es la entrega, la solidaridad. Doy mi vida por algo, ¿no? Qué importante es eso. Entonces, como la niña peruana o el niño peruano, ya como niña peruana, como niño peruano, ¿cómo sueñas que sea tu región o país rumbo al bicentenario? ¿Cómo puedes hacer realidad este sueño? ¿Cómo sueñas, por ejemplo, Danilo, tu región, la región Callao, por ejemplo? ¿Cómo sueñas que sea? Que sea vetada. ¿Que sea qué? Sin abusos, que respetado. Ya. Las personas sean más respetuosas. Entonces Que no haya delincuencia. tú sueñas con una región y país llena de valores, ¿no es cierto? Porque el respeto es un valor. De valores. ¿Qué más me dijiste? Sin delincuencia. Ah, lleno de valores, seguro, porque eso es lo que quieres, seguro. ¿Nada más? ¿Llena de valores y seguro es todo? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Ningunos? Ya está. Entonces, sostenible, podemos ponerlo así también, sostenible. ¿No es cierto? Así es. Dice que dibujes en una hoja de reuso lo que sueñas con tu comunidad al bicentenario. ¿Cómo te gustaría que haya, pues, de repente una biblioteca más cerca a tu casa? De repente juegos deportivos que te ayuden a desenvolverte más. De repente un colegio más equipado con tecnología. ¿Cómo es que tú quieres? Tú vas a dibujar, ¿ya? Eso es tus sueños. Recuerda, la mejor forma de reconocer y valorar los sucesos y las vidas ofrendadas por nuestros hermanos y nuestras hermanas que lucharon por la independencia a puertas del bicentenario es trabajar como ciudadanos y ciudadanas para seguir forjando un país libre de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ¿no? Que no haya discriminación de ningún tipo y reconociendo que nuestras diferencias son fortalezas que tenemos para salir adelante para un mejor Perú, ¿no? Qué interesante es eso. En familia vas a contarle todos los sucesos de las que nosotros hemos hablado, ¿ya? De forma cronológica le cuentas todo y luego vas a dibujar. Escribes o dibujas en una hoja lo que hizo
¿ya? Por ejemplo, ¿quién hizo algo por tu comunidad o región? Tú cuentas la historia, ¿ya? Siempre hay una persona que está trabajando para nuestra comunidad, para nuestra región, para que progrese, para que mejore, emprendimientos, ¿no es cierto? Entonces, luego vas a presentarle un dibujo con el sueño que tienes del Perú. ¿Quieres ver rumbo al Bicentenario? Invítale a expresar con dibujos otros sueños frente a este acontecimiento. Haz un dibujo y le dices a tu familia, mira lo que yo soñé, lo que yo quiero para mi país, ¿ya? Y escribe un desafío familiar. ¿Qué quiero yo con toda mi familia para el Bicentenario? Por ejemplo, acá hay un ejemplo acá. Acá está un ejemplo. Mira, dice, como familia, dice, nos apoyamos entre vecinas y vecinos ante situaciones difíciles para superarnos juntos y sentirnos bien. Ese es un ejemplo de desafío familiar. ¿Cuál es el tuyo? Tú vas a escribir cuál es tu desafío como familia, ¿ya? En tu cuaderno. Luego vas a reflexionar. Para reflexionar, tú tienes que explicar los principales acontecimientos ocurridos en el proceso de independencia del Perú y reconocer la importancia al conmemorar el Bicentenario. Eso que hemos leído te va a ayudar en esta pregunta, ¿ya? ¿Cuáles son los hechos más importantes? Luego, ¿qué te pareció lo más importante de la actividad? ¿Qué te ha gustado más de esta actividad? ¿Has logrado la meta trazada? ¿Se presentaron algunas dificultades? ¿Cómo las superaste? ¿No es cierto? Y luego vas a evaluar tus aprendizajes. Acá está, la reflexión, ¿sí? La reflexión. ¿Cuál es mi meta? La meta está al inicio, ¿ya? Por acá está mi meta y no me debo olvidar de ella. Recordar la celebración de nuestra independencia es el tema. Acá está nuestra meta, que tienes que explicar los principales hechos. Esa es nuestra meta, esa es tu tarea, ¿sí? Explicas todo lo que hemos escuchado, más lo que vas a leer, más lo que vas a ver el vídeo, todo eso lo vas a explicar, todos los procesos importantes. Y eso sería, con eso has logrado tu meta. Entonces, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado ya en este día. Saludos para todos ustedes, gracias por acompañarme, gracias a los niños del canal que también están siguiendo. Recuerda que cada niño del canal está viendo tu aporte tuyo hacia las clases y es importante tu opinión, ¿sí? Sí, Miss. Nos Miss, vemos. creo que me han dejado solito. Nos vemos, chicos. Está Tiago. Nos vemos. Chao, Miss. Gracias. Chao, Miss. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos.